Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, en junio el INEGI dio a conocer su encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, donde se consigna el crecimiento de los usuarios en celulares y pantallas entre segmentos de población a partir de los 6 años y por regiones. Pero esa encuesta no incluye a las infancias menores de 6 años. Y vemos que los padres entregan celulares a los niños menores de 6 años. Comentamos este vacío de la encuesta a la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, quien mostró su disposición para que en una futura evaluación, permítame, en una futura evaluación, el INEGI mida criterios estadísticos de uso para esa población menor de 6 años. Tal vez esto sirva y se agregue para una política pública de su gobierno y ser tomada en cuenta porque pues sabemos que los niños menores de 6 años utilizan, sus padres les dan los celulares. También le quiero preguntar que la misma encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información se reveló datos inquietantes para la televisión y la radio abiertas, particularmente para los medios públicos. Esta encuesta reveló que entre 2020 y 2025, 6 años, la televisión abierta y la televisión privada perdieron 10 millones de usuarios y 4 millones la radio. Esto podría ser una llamada de atención pues, para los medios públicos porque pues, por esas caídas en las audiencias. Comento esto porque quizá sea conveniente que intentar incrementar las audiencias de los medios públicos y es que considero que aquí todos los días, de lunes a viernes, vienen funcionarios federales a exponer las políticas públicas, pero no vemos a los directivos de los medios públicos venir a informar, por ejemplo, de su nueva programación. 2 veces al año los medios públicos anuncian su nueva programación, pero no vienen aquí a informarnos de cuáles son los contenidos. Y los contenidos de los medios públicos tienen una orientación muy social, muy educativa, que tal vez con esas medidas de que vengan a informar de su nueva programación se incrementen las audiencias porque pues vienen por ese contenido más social. Vemos, por ejemplo, los noticieros de Punto de Referencia, un excelente noticiero que se transmite en los canales públicos, Canal 14, que las entrevistas que conduce Genaro Villamil también son muy importantes y bueno, pues es una sugerencia que hacemos, ojalá vengan esos funcionarios a decirnos pues su nueva programación. Y por último, bueno, pues es eso. No sé si tengo algún comentario, tengo otra pregunta. Sí, no sé si quieran comentar algo de los niños más pequeñitos, de 0 a 6 años, o Jonathan, si pudieras comentar algo de el impacto en niños de 0 a 6 años. Sí, en la generación ansiosa me enfoco en la adolescencia. A ver, no se escucha, un momento, por favor. Hold on. Un momento. A ver si la traductora puede venir aquí adelante, por favor. Porque no se alcanza a escuchar bien. Okay, very good. Muy relevante para que no quede. Buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que si usan el otro micrófono, Belmont. ¿Para dónde me oye? Te damos otro micrófono para que… ¿Aquí? Para que se pueda escuchar mejor. Adelante, Jonathan. Tell me when you're ready. Can you hear me, professor?
You have the floor now. Parece que no. Jonathan. Professor Jonathan, you have the floor now. Yes. Very good. Thank you. Gracias. The question is an excellent one. La pregunta es excelente. When my son was 2 years old, Cuando mi hijo my tenía wife and I 2 años de edad, mi esposa y yo discovered that if we just give the boy the smartphone, nos dimos cuenta que he si will be le dábamos Si su quieres, teléfono, we can go A to ver. restaurants, we can Vamos go a- anywhere Jonathan. if we give him the phone. The phone is a very effective digital pacifier. hold on, I have to translate that. Cuando nuestro hijo tenía 2 años de edad, nos dimos cuenta que al darle el teléfono celular a él, se entretenía, quedaba absorto y ya no nos hacía caso. Continue. But now we know that it is terrible to give a young child a touch screen because they learn to get quick dopamine just by touching. They can get quick dopamine. They are very entertained. But that means that when they don't have the phone, they now are very upset. Hold on. Entonces nosotros usábamos ese dispositivo para que cuando salíamos a comer él estuviera entretenido. Pero ahora sabemos que eso es algo muy peligroso, porque cuando nuestro hijo recibe una pantalla y la está tocando, está recibiendo instantáneamente dopamina, lo cual es muy dañino para su cerebro, entonces hemos dejado de hacerlo. So in the United States, 40% of 2-year-olds have their own iPad or iPhone. And this is a terrible thing, which we now know is damaging their development when they arrive at school. Y ahora en los Estados Unidos lo que está ocurriendo es que el 40% de los niños menores de 2 años ya tienen una pantalla, lo cual sabemos que es algo muy dañino para ellos. Hay que hacer cambios. So what I'm recommending whenever I'm able to speak to governments around the world is treat this as a public health problem, as your minister had said previously. This is a public health problem, and it is important to educate new mothers, new parents, that they should not use a digital pacifier. They should not give them access to any phones until they are at least 4, 5, 6. Be very careful with screens. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que estas pantallas son un chupón o un chupón digital. Por eso no se los debemos a dar. Nuestra recomendación, tal y como su secretario lo ha dicho también, es evitar que los niños menores de 2 años reciban este acceso a las pantallas. Y la recomendación es que sea por lo menos a más de 6 años y que no se convierta en este chupón. No dijo eso, pero digo que es un asunto de salud pública. Sí. Tal como lo dijo su secretario, este es todo un tema de salud pública, nuestra recomendación. Y lo que yo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar entre diferentes gobiernos es pedirles que traten este tema como algo de salud pública. Gracias. ¿Algo que quieras Thank you. comentar? La efectividad de inclusive YouTube Kids, que es algo que se promovió a menores, durante los juicios salió que YouTube Kids estaba diseñado bajo la teoría del pasajero, que lo que estaba por diseño era enseñarle a los niños más chiquitos que estaba bien pasar todo el día viendo videos, porque saben que ese niño se va a graduar a YouTube y que va a pasar toda su vida viendo videos. Entonces estas cosas, inclusive las que están diseñadas para niños, están diseñadas para explotar. Entonces, como papás, aunque es importante pues, que tener un poquito de tranquilidad que da la pantalla cuando uno le da a los niños, es muy importante saber que les estamos enseñando algo que les va a hacer daño a corto y a largo plazo. Si me permite otra pregunta, Presidenta, paralela. Las televisoras públicas son instalaciones federales que cumplen con el derecho a la información, informan de manera diametralmente distinta a como lo hacen las empresas privadas como Televisa, TV Azteca, Latinos, Imagen, MBS,
quienes desinforman o mienten a sus audiencias la mayoría de las veces. Después de más de 2 meses, por fin los trabajadores de Canal 11 regresaron ayer a sus instalaciones. Ojalá y su acervo de video no se haya dañado, pero esa toma fue pues también política, porque vino a trastocar el derecho a la información de esas audiencias. Puede ocurrir que en otro escenario paralelo parecido se tome Canal 11, el sistema público de radiodifusión, y México se quedaría sin sus 2 cadenas nacionales. Tal parece que las instalaciones federales de la televisión son vulnerables a este tipo de presiones. Quisiera su opinión al respecto, Presidenta. Bueno, hace unos meses, ¿por qué no lo platicas tú, Mario? Sí. Gracias, Presidenta. Sí, desde el 20 de mayo, un grupo de jóvenes del Politécnico Nacional decidió quedarse en las instalaciones del Canal 11. Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos, cuál era su pliego petitorio. Se negaron durante mucho tiempo a tener diálogo. Finalmente iniciamos mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y las autoridades del Politécnico para ir analizando su pliego petitorio. Pero ningún punto tiene que ver con el Canal 11. Entonces, desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal 11, porque hay pues mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal 11 con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones, y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones del Canal 11. De manera reiterada se negaron a que nos dieran acceso al Canal 11. Los trabajadores del Canal 11 pues también tienen derecho a estar en sus instalaciones y decidieron el día de ayer organizarse para, de manera pacífica, encabezados por la directora del canal, por Renata, y tomaron pacíficamente el canal. Había 6 jóvenes nada más, se les invitó a salir, ellos pues ya están afuera, se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones. Entonces se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Desafortunadamente, a simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños. Y les decimos a los jóvenes, vamos a continuar con las mesas de diálogo, pero no es posible que un canal que le pertenece al pueblo de México pues hubiera seguido secuestrado por un grupo de jóvenes. ¿Daño solo en el material audiovisual? De la primera revisión que se hizo del archivo, sí hay pues material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico del Canal 11. Gracias. Presidenta, por último, si me permite… Sobre esto. Perdón. Aquí presentamos en alguna ocasión cómo estos jóvenes recibían recursos, dinero, no sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí. Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban 6 estudiantes o 6 jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir. Afortunadamente Canal 11 nunca dejó de transmitir. Se le prestaron las instalaciones de Educares, ¿no? Aprende, de la Secretaría de Educación Pública, y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y a partir de hoy pues se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones,
¿qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? Entonces, afortunadamente ya se retoma la transmisión de Canal 11 desde sus propias instalaciones y se va a hacer un análisis del inventario de qué ocurrió en esta toma, y pues hay también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. Quisiera, ¿por qué no nos concentramos en plataformas? En el tema de los expertos que están aquí con nosotros. Terminamos esto y después abrimos para otros temas, si les parece. ¿Sí? Bueno. ¿O quieres hacer tu pregunta y le dejamos para el rato? Si me permite, porque Sí. tiene relación. En los últimos, acerca del tema de los lineamientos que dio a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los empresarios y sus empleados insisten en que hay censura en esta consulta que convocó la Comisión para definir el contenido de los lineamientos de las defensorías de las audiencias. Tal vez sería necesario que algunos miembros de esa comisión vengan para explicar de que no se trata de censura, se trata de derechos humanos. Nada más, Presidenta. Sí, si quieren después tocamos el tema de las audiencias y vamos sobre plataformas para… a ver, la compañera allá atrás. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días, Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento, Canal 13 y Luces Mañaneras. Bueno, yo quisiera preguntarle, Presidenta, me parece muy interesante que tomen pues este camino de concientizar. Usted lo ha dicho ya desde un principio, lo importante es hacer conciencia. Pero, ¿qué va a pasar como política pública? Quisiera también preguntarle al secretario de Educación Pública, ¿qué política pública van a emplear? Porque, como ya lo dijeron los expertos, es un asunto en donde están hechos los algoritmos así y el consumo de estos algoritmos están en el mercado. Entonces, si la Secretaría de Educación Pública va a prohibir o va a decirle a todos los maestros de todo el país, pues que los alumnos no pueden usar los teléfonos desde que entran a clase hasta el final, lo que me parece muy bueno, sobre todo en educación básica, está muy bien. Pero ¿qué pasa también cuando los chicos van a llegar a casa, cuando muchas madres pues ocupan a veces los teléfonos como niñeras? En reciente entrevista con Noemí Juárez sobre este tema en Alcanzando el Conocimiento, justamente nos hablaba de eso, de los 1000 días y la preocupación. Y me puse a buscar en los supermercados, en el fin de semana, y encontré a muchos bebés que tienen los teléfonos, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Y qué le van a pedir también a los desarrolladores, a todas estas empresas que ya están? Porque al igual que con los productos chatarra, los refrescos, las papitas, pues es un asunto como de todos, ¿no? La idea es poder tener en agosto, continuar con esta discusión y debate público y conocimiento por parte de madres y padres de familia de los impactos que tiene el uso de las plataformas desde los bebés hasta los jóvenes. Eso es lo primero, hacer conciencia, reconocer, porque difícilmente podemos estar vinculados en una casa con una persona diciéndole no puedes hacer esto. Entonces tiene que haber conciencia de madres y padres de familia para evitar que los bebés desde muy temprana edad pues estén con el teléfono celular viendo, porque como decía el doctor Jonathan, pues a lo mejor te pacifica al bebé porque deja de llorar porque está viendo la pantalla. Y para los madres y padres pues es una herramienta muy sencilla de decir, a ver, toma el celular en lo que yo estoy haciendo esta actividad. Pero eso puede tener un impacto de largo plazo en las niñas y en los niños, en el crecimiento de esa persona. Entonces, lo primero es conocer qué dicen los expertos sobre el uso, qué ha pasado en otros países sobre la regulación. Y hacia finales de agosto nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país, por lo pronto para las escuelas, y después seguir debatiendo para ver
si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling o de distintas formas que lo que hacen es generar adicción y problemas en el crecimiento. Pero no queremos, o desde mi perspectiva, no es un asunto solo de la presidenta, no es mi opinión a partir de leer los documentos de los distintos expertos o los libros, sino tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener. Porque en la casa pues son madres y padres de familia o quienes cuidan a las niñas y los niños, quienes deberían decir, bueno, puedes usar el teléfono cierto tiempo, por ejemplo. Entonces, tanto recomendaciones como regulaciones que permitan proteger a la niñez y a la juventud. Y también que lo conozcan los jóvenes, para que no sientan que es una imposición, sino que ellos mismos conozcan cuál es el impacto del uso excesivo de las plataformas digitales en su crecimiento y su comportamiento. Y aquí preguntarle a los expertos qué es lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, ya de los jóvenes en Estados Unidos y también en este uso que, pues es que ya los teléfonos se usan pues también para pasar información, trabajos, porque luego a partir de los 15 años pues te dicen, bueno, ¿y cómo me voy a quedar sin teléfono? Si aquí me dejan las tareas, ¿no? Y entonces se va haciendo un uso consciente, se ponen a hacer una tarea que les puede llevar 1 hora, pero lo terminan en 3 horas porque estuvieron scrolleando. Entonces, si pudiera preguntarle a los expertos si han tenido una respuesta o tienen alguna observación respecto a eso. Sí. Jonathan, Dr. Heath. I'd like to speak if… Yes, please. Oh, Go very ahead. good. Okay. Okay. Adelante. Okay. What we have to do in the democratic countries is change social norms that are very widespread right now. Can you hear Las me? normas sociales. Veronica, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar las normas sociales. Y en una democracia es difícil hacer eso. Entonces, yo creo que Presidenta Sheinbaum está haciéndole perfectamente. Hay que comenzar con discusión, hay que comenzar con policías que dicen al mundo que esta práctica no está bien. Y lo mejor lugar para empezar es en las escuelas. Y ese manda la idea que hay un problema aquí. Entonces, sí, los niños van a usar sus teléfonos después de la escuela en este año, pero esas policías comienza el cambio grande de las normas. Es difícil cambiar normas. Pero yo creo que Presidenta Sheinbaum está haciéndole de una manera muy, muy sensible. Lo que todas las madres y todos los padres deberían saber, que yo quisiera haber sabido cuando mi hija tenía 14 años y me estaba pidiendo entrar a Instagram, es la conciencia de que está diseñado para crear uso compulsivo, que va a haber daños que van a vivir. O sea, es la realidad que están viviendo ellos ahorita, y el primer paso es generar conciencia, saber que se pueden tener esas conversaciones, saber que lo mismo cuando el niño chiquito está tranquilo con la pantalla, que eso no es lo mejor para ellos, y empezar el trabajo de la conciencia. Solamente como una sociedad que combina conciencia de los padres, regulación que cambia el comportamiento de las plataformas, con los maestros, con la gente joven, que yo he hablado mucho con gente joven y ellos saben y están conscientes de los daños, de
de cómo se sienten después de estar 2 o 3 horas dándole vueltas a los videos. Y el primer paso es una conciencia, pero yo sí le diría a los padres, sepan que eso está pasando, no hagan sentirse mal a los hijos porque eso, sino trabajen con ellos de límites, de horas, de lo que pueden ahorita, pero también sabe que el diseño ahorita es un proceso de pelea y de contención, que las plataformas están diseñadas para que el niño diga, oye, es que tengo que hacer mi tarea, es que tengo que hablar con mis amigos, y ese es un argumento que como padre o como madre es muy difícil, y hay que encontrar las maneras de decir, ok, cambia la tarea, cambia el mensaje, pero no tiempo en redes sociales. Gracias. Muchas gracias. En muchos lugares del mundo, la entrada de la digitalización generó un esquema de uso de los dispositivos digitales para enviar tareas, para enviar las calificaciones, para enseñar, en fin, distintos mecanismos. Obviamente no se trata de prohibir todo, ¿verdad? Porque también el uso del teléfono celular es muy benéfico para muchos temas. El problema de lo que estamos hablando es esencialmente las redes sociales que han generado un esquema de adicción, porque están diseñadas de esa forma, porque el objetivo pues es seguir vendiendo, porque finalmente son empresas privadas. ¿Hay contenidos educativos en las redes? Sí, hay muchos contenidos educativos en las redes. El problema son mecanismos que hacen o que generan adicción. Por eso no es tan sencillo la regulación, decir no o sí, sino, desde mi perspectiva, regular en las escuelas, pero eso tenemos que definirlo en estos días. Colectivamente hay 15 estados de la República que ya lo tienen. Hay muchas escuelas que ya lo tienen por una definición de los propios directores o maestros, y tiene que ser una definición colectiva y seguir discutiendo cómo hacer uso. Muchos de estos países que dijeron hay que entrar a la modernidad y hay que usar todo lo digital para enseñar, ahora están regresando a escribir en papel, porque escribir en papel te genera un desarrollo cognitivo completamente distinto al estar solamente tecleando en la pantalla. O a leer, a tomar un libro y leer nuevamente y discutir sobre la lectura en vez de enviar un video para poder aprender, que pudiera parecer un esquema muy ágil de aprendizaje, pero que no necesariamente desarrolla las neuronas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y el cerebro, como leer un libro. Entonces, todo esto que está ocurriendo en el mundo, México no puede hacerse a un lado y decir, bueno, pues no, porque no vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No, es una discusión colectiva, madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de también los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida. Depresión, ansiedad, en fin, todo esto que está provocando en el desarrollo de los jóvenes. Hay mucha discusión incluso de qué pasó en la pandemia, porque en la pandemia en algunos casos fue 1 año o fueron 2 años de encierro, y el único contacto con la sociedad fueron la familia y las pantallas. Y entonces hay discusión de, bueno, si hubo disminución del aprendizaje porque no iban a la escuela, pero también hay estudios que dicen qué pasó con estos niños que durante 1 año su relación con el mundo fue a través de la pantalla. Y todo lo nuevo que está ocurriendo a través de las redes sociales. Entonces, muy pertinente, y agradezco además la presencia de los expertos. Llevamos ya 3 semanas con este tema, y lo que queremos es que en la mesa, cuando se sienten a comer la familia, en la cena, cuando se sienten con los hijos, cuando van por los niños a la escuela, cuando regresan, entre ellos, entre mamás, papás, hermanas, hermanos, se hable de esto. ¿Cuántas horas al día está el joven con el teléfono? ¿Qué impactos tiene? ¿Qué se aprende? ¿Qué ven? Es indispensable que esto lo hablemos entre todas y entre todos,
y entre todas y todos también tomemos conciencia de los impactos que está teniendo en una juventud que después pues serán los gobernantes del futuro. Gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. El lunes pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, nos relataba de la forma en la que usted, cuando se va a las giras, le pregunta a las niñas, a los niños, quiénes tienen equipos celulares. Y yo le quisiera preguntar, presidenta, si en estas conversaciones breves que ha tenido con las y los niños y los jóvenes tal vez, les ha preguntado cuáles son las causas, las motivaciones que ellos tienen que los hace estar tanto tiempo viendo las redes sociales. ¿Les ha preguntado esto, presidenta? Es que ese es el tema que estamos discutiendo hoy. No es una decisión del niño o la niña, sino es el diseño de las plataformas que genera adicción. Y esa adicción genera ansiedad. Eso es justo lo que nos están platicando el día de hoy. Porque no es que es un niño deprimido, que puede ocurrir un caso así, o que tiene problemas en la familia y que se aísla a ver su teléfono. No, el problema es que damos los teléfonos en los lugares más apartados del país, las zonas que uno pudiera pensar que no hay acceso al celular. La mayoría de las niñas y los niños tienen acceso al celular. O sea, cuando voy a la Sierra Tarahumara, en la Sierra Tarahumara, las y los niños jóvenes tienen un celular. No todos, obviamente, pero un porcentaje muy alto lo tiene. O lo tiene la mamá, el papá y se lo deja a la niña o al niño. Entonces, parte de lo que discutimos hoy es que no solo es decir, no es producto de un problema personal, es un diseño que provoca adicción. En algunos niños podrá ser más, en otros menos, evidentemente cada persona es distinta, pero es un diseño que está provocando esto. Entonces, hay una parte que es regulación, que tenemos que hablar de ello, y otra parte que tiene que ver con la conciencia de las y los mexicanos sobre lo que significa el uso excesivo de las redes. Le pregunto esto, presidenta, porque nosotros sí lo hicimos, o bueno, yo sí lo hice en Pulso Saludable, entrevisté a algunos niños, empecé con los más cercanos y me fui a Alejandro. Algunos de los niños me comentan que uno de los intereses prioritarios que tienen es que mamá y papá están fuera, tienen que trabajar horas largas para poder llevar el sustento a casa. Entonces, de pronto no tienen ahí un líder, alguien que les diga por cuánto tiempo, cuántas veces, por qué sí estoy, por qué no. Otra de las cosas me decían, pues es que mi papá me compró un teléfono celular porque hoy no puedo estar sin un teléfono celular porque todos mis compañeros lo tienen. Necesitan este sentido de pertenencia que seguramente el psicólogo en Estados Unidos nos dirá más al respecto. Entonces, en ese sentido, ustedes siempre hablan de las causas, trabajar sobre las causas. ¿Estarían pensando en establecer cuáles serían estos motivadores que pudieran ustedes atacar a través no solamente de los pequeños, sino también de los padres de familia? Es principalmente la información que estamos abriendo. Si en la escuela se permite el celular en cualquier momento y vas al recreo, en vez de que estén jugando resorte, pelota, platicando, comiendo juntos, están todos en el celular. O incluso su conversación tiene que ver sobre el celular. Entonces, si en la escuela evitamos este uso masivo, pues ya también va a ser las mamás y papás, ¿y por qué? Entonces, la discusión, por ejemplo, ¿cuántas asambleas hiciste, Julio, para la beca? 70,000. En todas las primarias del país se hicieron asambleas y en todas las secundarias cuando dimos la beca de secundaria. Recuerden que además ahora que entremos a clase, lo anunciamos hace tiempo, lo vamos a recuperar en la mañanera, anunciamos este programa integral que se llama el ABC de las emociones para promover la salud mental, principalmente entre las y los adolescentes y los jóvenes.
con estas guías que se van a publicar por millones, y además vamos a hacer nuevamente asambleas. Si en las asambleas en las escuelas hablamos de esto, pues entonces por lo menos las madres y padres de familia van a tener información de qué es lo que provoca el uso excesivo de las redes y hablarlo con las y los hijos. Presidenta, y si me permite hacerle una pregunta al doctor Jonathan Heath, a mí me gustaría si nos podría explicar con base en los conocimientos que tiene, doctor, ¿cuál sería el tiempo ideal en horas que un niño, una niña, un joven pudiera o sería recomendable que utilice estos dispositivos, porque tampoco los puedes aislar completamente, y a partir de qué edad es recomendable que un niño comience a utilizar, sobre todo en este periodo tan complejo de las y de los niños, que son como esponjas y absorben todo, ¿en qué momento sería recomendable que mamá o papá pues ya les den abiertamente un teléfono inteligente? Adelante. Puedo contestar en español. Ajá. La edad correcta para dar un teléfono inteligente es la edad en que usted quiere que sus niños paran de leer libros. Cuando da un teléfono inteligente, este va a mover al centro de su vida y ellos van a descansar menos, leer menos, ver amigos menos. Pero quiero que ustedes no piensen solamente en horas en la pantalla. Algunos usos de pantalla son buenos. Las historias son buenas si sus niños quieren ver una película de una hora y media. Este es bueno, no hay un problema con películas. Hay que prestar atención por 90 minutos. Lo que es terrible, lo que hay que ser cero, es los vídeos cortos, TikTok, Instagram Reels. Cero por toda la juventud. Esto es horrible. Por adultos también, pero no voy a decir a los adultos que no pueden ver TikTok. Por eso yo digo que lo más importante es de decir algunas cosas. Pornografía, 18 o 21. Social media, 16. Antes de esto, yo creo que la cantidad correcta es 0 de Instagram, TikTok y esas cosas. Thank you. Y finalmente, Presidenta, la semana pasada también hablaban de este proceso de plasticidad cerebral que es más determinante en estas edades de las y los niños. Los creadores de las plataformas digitales no fueron muy hábiles. Iba a decir una palabra, pero mejor, fueron muy hábiles. Sus hijos, y seguramente lo sabe el experto, no ven redes sociales. No tienen acceso ni siquiera a tabletas ni a teléfonos. Saben perfectamente bien lo que hicieron. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué se podría hacer también para generar esta conciencia? Hoy hay niños que son tiktokeros y ganan muchísimo dinero, youtuberos, facebookeros, y esa es su idea de la vida, ¿no? Yo quiero ser en el futuro youtubero o facebookero porque saben que hay mucha retribución económica. ¿Se estaría pensando en este esquema de poder sanear y regresar al aprendizaje empírico y no tan tecnológico? ¿Se estaría pensando también en regular a estas niñas y niños mexicanos que son muy talentosos, que ganan mucho dinero, pero que de alguna manera también influyen en la decisión de estar viendo estas redes sociales de las niñas y los niños mexicanos? No tengo yo una opinión acabada. Yo creo que en las escuelas sí hay que tener una decisión muy clara, y ya han avanzado muchos estados de la República. Es el espacio público por excelencia, la educación, la escuela. Evidentemente el espacio público de la calle, pero donde
el objetivo es aprender y socializar, es la escuela. Y ahí el Estado pues tiene una responsabilidad con las escuelas públicas, evidentemente, y también en la regulación de las escuelas particulares. Y ahí creo que hay más consenso en el país de cómo evitar el uso de los celulares en las escuelas. Ese, digamos, es un primer paso. Lo que sigue ya la regulación de las redes sociales, cómo hacerlo, me parece que es algo que tenemos que discutir entre todos, para que no se vea como que el gobierno está prohibiendo de tajo algo, sino una discusión colectiva sobre un tema que nos incumbe a todas y a todos y que tiene que ver con la regulación a empresas. Aquí lo decía Arturo, regulamos que no se puede anunciar el tabaco, que no se puede anunciar la comida chatarra, regulamos el uso del alcohol a través de impuestos. En las escuelas ahora está regulado que no se pueda vender comida chatarra y el exceso de azúcares, porque se ha comprobado científicamente pues que tiene un impacto en la salud de las niñas y los niños. Pero quedémonos con el cigarro. Ya tiene muchos años que en México se decidió regular que no se fume en los restaurantes, que no se anuncie, en fin, todo lo que es relacionado con el uso del tabaco, porque se conoció que tenía impactos en la salud e incluso que en el desarrollo del cigarro o del tabaco, del cigarro como se vende, pues también hay adicción. Hay incluso películas relacionadas con esto. Hoy nos estamos enfrentando a algo similar. Empresas muy poquitas en el mundo a nivel global que generaron las redes sociales, que tienen pues cosas muy buenas. Contactaron familias, yo hablo con mi nieto por el WhatsApp, tienen cosas que son que nos permiten estar en contacto, pero hay otras que tienen que ver con esta adicción que se promueve, que tenemos que conocer todos y tenemos que decidir conjuntamente qué hacemos con esto que puede dañar el desarrollo no solamente de las niñas y los niños, sino del país a futuro. No sé si quieras comentar algo, Arturo. Sí, la gente que lleva estas compañías sabe, y sus hijos tienen sus propias escuelas, no tienen acceso a este tipo de pantallas y están conscientes de los daños, ellos saben de los daños que el mundo está viviendo. Parte de la importancia de esta discusión y del trabajo es separar los usos necesarios y buenos, poder contactar con padres o familia, la gente que conocemos generalmente, sobre todo con gente joven, la conexión con desconocidos. Si quitas la conexión con desconocidos, es un mundo completamente diferente. Si tomas algo, como estaba diciendo Jonathan muy bien, como una película, un programa largo que educa, que captura la atención y todo eso, ese es un buen uso de una pantalla. Los videos enajenantes uno tras otro, es ahorita el equivalente a poner en cualquier lugar del mundo una cantidad infinita de cigarros y pues tanto puedan fumar, podrán hacer. Pero la regulación funciona, la regulación hace difícil que se puedan comprar, se anuncian, hay conciencia de los daños de los cigarros, a través del tiempo hace muchísima diferencia. Y este es el proceso que tenemos que hacer ahorita, en el cual si quitas el aspecto adictivo, las cosas de las que estamos hablando, y tienes un medio con el cual puedes comunicarte con familia, que no está diseñado para capturar tu atención y el uso compulsivo, es un mundo completamente diferente. Idealmente, a través del tiempo y el trabajo del gobierno y de los padres y de las madres de familia, podemos tomar ese camino en el cual tomamos control del rol que tienen estas tecnologías en nuestra vida y la de nuestros hijos. Gracias. Y finalmente, Presidenta… Y hay mucha regulación. Hay países que han optado por que los jóvenes hasta no puedan tener cuenta hasta después de los 16 años. Hay países que han optado por regular el scrolling infinito. Hay otros países que han optado por otro tipo de regulaciones. Por eso es importante que conozcamos qué es lo que ha habido y que tomemos una decisión en México de hacia dónde nos orientamos.
Presidenta, y finalmente estos foros, las personas tendríamos acceso a estos Sí, foros de ¿por qué no debate. platicas No sé de si los nos foros? pudieran compartir fechas, lugares, etcétera. ¿Y cuándo es el deadline? ¿Cuándo van a tomar esta decisión de qué es lo que se va a hacer? Sí, adelante. Sí, presidente. Bueno, el siguiente foro ya lo tenemos el 20 de agosto, ¿no? Vamos a estar en Nuevo León, ¿no? Ese siguiente foro con toda la región del noroeste. Vamos a Oaxaca, ¿no? Vamos a tener otro foro en Oaxaca. Y efectivamente, aunque el foro está convocado con académicos, digamos que es en universidades, invitamos a todas las comunidades universitarias a que expertos, como lo estamos haciendo aquí en la mañanera, platiquen y se abra el debate a comunidades universitarias, pero evidentemente está abierto para todos. Yo en estos foros he platicado con muchísimos padres de familia que asisten y que terminando las conferencias a veces me quieren agarrar a mí como experto y le digo, no, yo no soy el experto, permítanme, pero está abierto, son transmitidos todos, ¿no? Tenemos algunas dinámicas de participación donde el público contesta preguntas, es un foro interactivo, digamos, los que tratamos de hacer para que el público que asiste también conteste preguntas y eso nos está dando insumos que al final vamos a tratar de como lo dijimos con la UNESCO, de hacer un documento de toda la información que hemos venido recabando. O sea, digamos, también estamos haciendo estudios cualitativos a partir de estos foros. Pero también la presidenta nos pidió, y estamos trabajando, ver cómo tener encuentros con padres de familia en las escuelas. Y ahí ya con la subsecretaria de Educación Básica y de Media Superior estamos haciendo un plan para no solo tener foros con expertos, digamos, sino también interactuar con padres de familia. Y eso ya, la idea es tener foros más masivos y una comunicación más directa con los padres y irnos acercando en las escuelas a un diálogo de la comunidad con la propia comunidad. Nosotros hemos invitado a las universidades a que estos foros que estamos haciendo por región lo hagan ellos mismos con sus propios académicos e inviten, que no sean foros nada más los que organizamos desde la SEP, sino que todas las escuelas abran estos debates a sus comunidades. Entonces ya les estaremos informando las fechas con padres de familia, estamos ya haciendo un diseño para anunciar estos debates. Queremos ir a dialogar con los padres de familia y ahí ya estoy en comunicación con la subsecretaria de Educación Básica y de Media Superior para ver no solo en universidades, sino en escuelas primarias, secundarias y preparatorias podamos tener encuentros convocados por cada autoridad, ¿no? Entonces ya les estaremos informando de eso. ¿Y hay una fecha en donde se termine todo, ya tengan el compendio y tomar la decisión? La idea es que para este ciclo escolar podamos hacer un planteamiento para el nuevo ciclo escolar en las escuelas y sigamos con foros abiertos. Ahora es con académicos, pero les he pedido que abramos. Las asambleas del ABC de las emociones, vamos a hablar de redes sociales y que esos son en las escuelas, en todas las, es principalmente tercero de secundaria y educación media superior, pero podemos abrirlo a primarias y secundarias y foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar, también los estamos planteando. Entonces, para escuelas, la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes, hacia finales de agosto, para el inicio del ciclo escolar. Y sobre otras regulaciones, mantener la discusión. Entonces, se implementa. También está el tema de la inteligencia artificial, que también es un tema adicional que estamos discutiendo. Entonces, se implementaría ya para este inicio de ciclo en septiembre. Ese es el objetivo, y poder hablarlo con las maestras, los maestros, para que podamos ya ir avanzando en algo que ya es pues prácticamente un consenso. 70% de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela. Pues qué bueno, Presidenta, felicidades por esto. Gracias. Bueno, vamos sobre esto, ya son 9:10, yo creo que vamos a tomar 2 preguntas más. Mañana vamos a hablar de 2 temas. Uno, sobre las audiencias, si quieren mañana tocamos ese tema, va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro viene a platicar, era para el viernes pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley. El objetivo es que solo aquello que realmente es de seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del gobierno. Obviamente
resguardando los datos personales. Bueno, pero eso ya hablamos mañana. Vamos a ver acá y luego ya el compañero y cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre este tema, saber si ya ha habido diálogo con las plataformas digitales para que se implementen medidas o campañas para alertar justo sobre estos temas que han presentado. Hemos hablado sobre varios temas. Se tiene una comunicación permanente en el área de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de páginas o espacios en donde claramente hay algún anuncio de la delincuencia organizada vinculado con la atracción de jóvenes a estos grupos. Hay un diálogo permanente para que todas esas páginas se bajen de inmediato o esas redes. Hay diálogo en relación a la violencia contra las mujeres. Aquí incluso lo presentamos, de que haya un código en donde la violencia contra las mujeres no sea expuesta en las plataformas. Y Pepe Merino pues tiene el área de la agencia digital, tiene muchísima colaboración con las plataformas. Sobre este tema en particular no hemos abierto un diálogo directo. Queremos pues que sea parte del diálogo nacional que se establezca. Gracias. ¿Habría la posibilidad de que se firme algún convenio, como ocurrió justo con la atención a la violencia digital? Hay que seguir platicando para ver qué regulamos, qué no regulamos. Por lo pronto vamos a las escuelas y luego ya abrimos otros espacios. Gracias, presidenta. ¿Se tiene previsto el despliegue de personal de salud mental para atender aquellos casos donde ya hay alguna adicción o algún trastorno por este uso prolongado de las redes sociales? Recuerden que tenemos el programa del ABC de las emociones. Es un programa muy intensivo. ¿Por qué no platicas cuántos millones de guías vamos a sacar para padres de familia, padres y madres de familia, para maestros y maestras e incluso para las y los jóvenes, la línea de la vida, pláticas, etcétera? Adelante. Con su permiso, presidenta. Sí, informamos aquí sobre la estrategia que nos pidió la presidenta integral, el ABC de las emociones. Gran parte ocurre en las escuelas. Se ha diseñado material para los padres de familia y madres de familia, para las y los jóvenes y para los maestros. Y lo mismo como se hizo en el tema de las adicciones, lo vamos a iniciar en este ciclo escolar. Que los maestros hablen del tema de las emociones en clase, que los jóvenes tengan la información con estas guías, pero también las padres y madres de familia. Tenemos más de 15 millones de guías que van a ser para padres, madres, jóvenes y maestros. Son diferentes en los contenidos. Y nos ha pedido la presidenta que se hagan asambleas para que se hable de esto en todas las escuelas. Es una estrategia integral. Tenemos el acompañamiento también de la Secretaría de Salud con la línea de la vida, y esto tiene que ser visible, ¿no? Es un problema que tenemos de salud mental en las y los jóvenes, y no podemos ser omisos o hacer como que no pasa nada. Es un problema que está ahí. Lo primero es empezar a hablarlo y dar información. Es parte de la estrategia integral que se tiene, que arrancará a partir del siguiente ciclo escolar. Ya están en imprenta, presidenta, las guías, y están a punto ya de entregarnos para iniciar la distribución en todas las secundarias y preparatorias del país. Gracias. ¿Hay algún número de especialistas designados para atender estos temas en particular? Presentamos nuevamente el ABC de las emociones, ahora que ya va a iniciar. Lo traemos a la mañanera a todas y a todos para que volvamos a informar qué es lo que vamos a hacer. Gracias. Y preguntarle a los especialistas cuáles son los elementos que son imprescindibles que deben de incluirse en esta iniciativa que se va a presentar al Congreso. Yo creo que las áreas más importantes de atacar son el diseño adictivo o compulsivo, los temas que tocamos, los daños directos, o sea, los acosos, sobre todo cuando están relacionados con la gente desconocida. Entonces, estas cosas se pueden atacar de diseño, un proceso de
conciencia de los padres y de familia, que se puedan tener guías para tomar en la cena, y luego también un proceso académico de continuar el estudio y el aprendizaje acerca de conforme avanzan estos temas de tecnología, cómo podemos saber de los daños por adelantado para poder estar adelante de ellos en lugar de tener que responder ya que son parte del mundo. Gracias. Finalmente, Presidenta, sobre temas de educación, durante su gira en Oaxaca abordó con la representación de la sección estatal de la CENTE, recibirles aquí en los próximos días, saber pues qué fue lo que consideró para abrir nuevamente este canal de diálogo y qué es lo que espera su administración de lo que pueda negociar. Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación con la sección 22. Ese es el tema que vamos a tocar. No es, digamos, con la CENTE. La CENTE tiene la sección 22 y tiene demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Entonces, sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas y algún tema más relacionado con Oaxaca y la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, eso es lo que vamos a platicar. Ahí acepté. Y quedó muy claro ese día con la dirigencia de la 22 que esos son los temas que vamos a tratar. De esta, la próxima semana vienen el jueves. ¿Esto abriría la posibilidad de que se reúna con otras secciones o solamente va a ser con esta? Me reuní, recuerden, con la sección 7 de Chiapas, hace, pues ya va a ser yo creo que 2 meses, y con la sección 22 me había reunido hace tiempo. Se han estado reuniendo los secretarios y ahora pues se acercaron y dijeron podemos hablar sobre la 22, vamos a hablar sobre las demandas de la 22. ¿Se mantienen las consultas escuela por escuela? Van a iniciar las consultas escuela por escuela, ya lo vamos a informar también cómo van a ser esas consultas. Va a haber una primera consulta, encuesta sobre lo más relevante y después ya se haría este mismo año la consulta escuela por escuela relacionado con el cambio del UCICAM. Eso es lo que estaría a discusión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos acá. Sí. Buenos días, Julián Mazoy de SDP Noticias. Presidenta, yo empecé a usar redes sociales por ahí del 2010, estaba yo en quinto o sexto de primaria, lo recuerdo cuando me creé mi primera cuenta de Facebook. Era un niño y ya tenía algunas características que hoy podremos identificar como de adicción. No son nuevas las redes sociales, apenas estamos conversando acerca de ellas, me parece bueno que así se haga, pero si hay algo nuevo que ahora está surgiendo, ya usted lo mencionó, la inteligencia artificial. Preguntarle a usted un poco su opinión al respecto, pero más bien a los expertos también, pues qué hacer con esto, esto apenas va surgiendo, no sé si hay información suficiente y cómo abordarlo desde las escuelas, desde la pedagogía también. Una de las cosas que es fundamental de los últimos 20 años al respecto es que inicialmente cuando entraba una tecnología nueva, el sentimiento era, pues, ¡oh, qué padre, esperanza! Mira qué bonito me conecta con otras gentes. Y a consecuencia no había tanta atención a la regulación, a los daños, en parte porque la industria prometió constantemente que se iban a autorregular y que no había que preocuparse porque ellos iban a proteger el tema. Lo tenemos. Ya sabemos ahorita que la industria de tecnología no cree en la regulación y no cree en la autorregulación. O sea, como responden a todos estos temas en todo el mundo, nosotros sabemos que es lo correcto y es muy difícil tener unos diálogos íntegros acerca de estos daños. Pero la sociedad sabe cómo proteger. Entonces, con cosas como inteligencia artificial o nuevas tecnologías, en mi opinión, el estándar tiene que cambiar de vamos a armarlo y vamos a dárselo a todo el mundo a ver qué pasa y luego ya quitamos lo que sabemos que está mal, a unos estudios por adelantado para entender cuáles son los daños, cuál es el impacto en la gente joven. En la inteligencia artificial hay el riesgo de que reemplace las relaciones entre gentes, porque imagínate que tú tienes en tu teléfono un amigo que lo que le digas te dice, tienes toda la razón del mundo, estás bien, hoy no entiendo, aunque sean cosas que un amigo de veras nos dijera, no sabes qué, piénsalo 2 veces. Entonces eso se tiene y se puede estudiar por adelantado
para poder adelantarse a los daños en lugar de, como estamos todo el mundo ahorita, respondiendo a algo que acabó así. Presidenta, recuerdo recuerdo haber leído acerca de una manifestación en los 80s en Washington de profesores de primaria en contra de las calculadoras. Siempre ha habido resistencia a adoptar nuevas tecnologías en la pedagogía. ¿Esto no es similar a eso? ¿No sería mejor? Bueno, las calculadoras son de antes de los 80. Sí, habían pasado en Estados Unidos una nueva política para adoptar las calculadoras de forma masiva en las escuelas primarias y por eso salen a protestar en contra de esta política específica, esta recomendación de la Secretaría de Educación de Estados Unidos. No tengo yo una opinión al respecto, pero nada más como para comprender cuál es la diferencia en esta tecnología con el resto que sí han avanzado la forma en que aprenden los niños. Lo que estamos planteando aquí es distintos estudios que muestran que el uso excesivo de las redes sociales, particularmente vinculado con el scrolling infinito, o como bien lo mencionó el doctor, los videos cortos, generan en las personas adicción. De eso estamos hablando. Que tiene la tecnología usos extraordinarios, pues nadie lo puede negar. Que podemos comunicarnos con personas del otro lado del mundo y no nos cuesta más que el plan que pagamos o los datos que consumimos, que podemos establecer relación con personas que hace años no veíamos, que podemos tener un diálogo, que podemos aprender, que podemos tener acceso a visitar los mejores museos del mundo, aunque no estemos en el lugar. Obviamente tienen oportunidades extraordinarias para cualquier ser humano. El asunto es, en particular, ciertos mecanismos de las plataformas que están generando problemas de aprendizaje, de desarrollo cognitivo y de adicción. Entonces, si un bebé de 2 años tiene 7 horas al día la plataforma en sus manos, 8 horas, 10 horas, puede tener problemas en su desarrollo posterior. Si los jóvenes, a partir de los esquemas de los algoritmos vinculados con este scrolling infinito, les están diciendo, tú eres feo porque no tienes este estilo, si les están diciendo, está muy mal que hagas esto, está bien que hagas esto, con códigos, o yo no sabía lo que acaban de decir, que te quedaste viendo a alguien de ojos azules y te está presentando permanentemente a alguien de ojos azules, muy distinto a como tú eres, pues evidentemente genera problemas en las personas, incluso de problemas de inseguridad. Entonces, todo esto que está provocando y que recientemente se está dando a conocer es algo en lo que México, las y los mexicanos no podemos decir no pasa nada. Es algo que tenemos que revisar y sobre todo por nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, que cada vez están más expuestos a estas formas de comunicación y de aprendizaje. Entonces, por eso abrimos la discusión. Yo podría haber dicho, a ver, Arturo, Jonathan, platíquenme qué pasa y yo decidir en mi escritorio una regulación y ponerla al Congreso. Pero es un asunto que tiene que ver con la educación de millones y millones de niñas y niños en nuestro país. Entonces es algo que tenemos que estar hablando colectivamente. Entonces, por eso es la discusión que tenemos que hacer y seguir con las investigaciones científicas de qué es lo que está provocando este uso excesivo y estos mecanismos que han diseñado las propias plataformas para generar adicción, como los cigarros en su momento, que generaron esquemas de
diseño del cigarro con ciertas sustancias químicas que lo que provocan son adicción. Igual. Hay una última cosa, Presidenta. Es mi punto de vista. Hace un par de meses en Reino Unido se empezó a tener esta misma discusión. Ya se anunció que el plan es pasar legislación en este otoño para que el próximo año menores de 16 tengan el tipo de restricciones de las cuales nos comentaban los expertos. El 5 de junio de este año saca un comunicado la Embajada de Estados Unidos en Reino Unido pronunciándose en contra de estas medidas y más bien diciendo que debe de quedar una recomendación hacia los padres. ¿Es un factor que van a considerar en esta decisión que Estados Unidos quiera proteger a su industria digital? La gran mayoría de las redes sociales que utilizamos aquí son americanas, dentro de la decisión de política pública. No creo que tengamos que esa sea la definición. El problema, como bien dijo Jonathan Heath, así se pronuncia, es un asunto de salud pública. Es como las drogas. Si el asunto de las drogas lo vemos exclusivamente como el tema de la comercialización, la distribución y la producción, se vuelve un asunto solamente de seguridad nacional y pública. Si no vemos la parte del consumo, que es un asunto de salud pública, pues entonces nos está faltando una parte. En este caso es lo mismo. Este es un tema que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños de México, de las y los adolescentes. Y por eso es muy pertinente que hagamos esta discusión, este debate y normemos como decidamos el uso o la aplicación o a las propias plataformas. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos con humanismo mexicano, toca hoy. Muchas gracias, Presidente. Sí. Al doctor Jonathan Heath, que creo que ya tenía ya cosas que hacer, y al doctor Arturo Béjar, muchas gracias de verdad por su presencia. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, secretarios, subsecretarios, invitados. Hace 180 años nuestro país estaba en una situación realmente complicada. Imagínense ustedes que Mariano Paredes se levantó en armas en un gobierno centralista para exigir una monarquía española en México. Y a esto había los amenazas de Estados Unidos por invadir el país, estamos hablando de 1846. Pero hubo un hombre que recuperó la soberanía popular, la fortaleza y la ideología de los insurgentes. Ese hombre es ni más ni menos que Valentín Gómez Farías, que fue desde 1812 un férreo defensor de la insurgencia, que fue diputado en Cádiz, que fue diputado en el Constituyente de 1824, 5 veces presidente de México, en una de ellas en 1833, creó las condiciones para separar por vez primera la Iglesia del Estado. Gómez Farías, un 4 de agosto de 1846, junto con Mariano Salas, convocan al pueblo de México a recuperar la República Federal y la Constitución de 1824 para prepararnos como soberanía a la defensa del Estado mexicano. Veamos la cápsula que hemos preparado en ocasión de esta efeméride. La independencia de México se consolidó con la aprobación de la Constitución de 1824, que definió a nuestro país como una república federal y democrática. Sin embargo, en 1836, los conservadores tomaron el poder y abolieron la Constitución liberal, estableciendo un poder central que anuló la soberanía de los estados, colocando un gobierno centralista y autoritario. Los conservadores impusieron una nueva constitución centralista llamada Las 7 Leyes, que eliminó la soberanía de los estados, convirtiéndolos en departamentos con gobernadores designados por el presidente.
Además, restringió el derecho al voto, redujo el número de ayuntamientos e instituyó un cuarto poder llamado el poder conservador. Entre 1836 y 1846 fue uno de los periodos más oscuros e inestables de nuestra historia. La lucha feroz entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, debilitó al país frente a la amenaza extranjera. A eso se sumó la guerra con Texas y su anexión a Estados Unidos en 1836. También la ocupación militar francesa en Veracruz y Tampico en 1838, así como la separación de la República del Río Grande y de Yucatán en 1840. En 1842, los conservadores nombraron una junta de notables que redactó una nueva constitución centralista, llamada Las Bases Orgánicas, promulgadas por Antonio López de Santa Anna en 1843. En ese contexto, en 1846 se inició la guerra de conquista que Estados Unidos emprendió en contra de nuestro país y por la que perdimos la mitad del territorio. Grupos conservadores buscaban restablecer la monarquía española y apoyar al general Mariano Paredes, quien dio un golpe de Estado para hacerse del poder. Ante un panorama tan adverso, el 4 de agosto de 1846, el ilustre patriota y padre de la Reforma, Valentín Gómez Farías, junto con Mariano Salas, proclamaron el Plan de la Ciudadela, con el que llamaron a salvar la República. Dicho plan desconocía al gobierno y a las leyes centralistas, llamaba a elegir un nuevo Congreso Constituyente y a defender a la patria frente a la invasión estadounidense. La lucha contra los invasores se convirtió en una defensa de la República y una rebelión contra el régimen. En febrero de 1847, un grupo de militares conservadores se levantaron en contra del presidente Gómez Farías, exigiendo el retorno de Santa Anna al poder. El apoyo social a los liberales sofocó la traición conservadora y Valentín Gómez Farías regresó a ocupar la presidencia de México. Entonces restauró la República Federal y la Constitución de 1824. Enajenó los bienes del clero y de particulares para sufragar la defensa de México. En el Congreso Nacional, un diputado oaxaqueño defendió las medidas del presidente Gómez Farías. Era el licenciado Benito Juárez García, un gran defensor de los principios fundacionales del México independiente y precursor del humanismo mexicano. Gracias, buen día. Gracias, buen día.